Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del ciclo de capacitación Productividad para la Exportación PYME, un ciclo que venimos trabajando desde el año pasado. En esta edición ya estamos por el 8º encuentro, que vamos a ver lo que son nuevas dinámicas de promoción en ferias internacionales, espacios de comunicación. Quienes nos presentarán este contenido son Carlos Marinic y Gabriela Pacífico, del estudio Artec, especializado en arquitectura, en comunicación, en participación en ferias, y Andrés Superbi, que es referente del sector de industrias de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Este ciclo enmarca, para los que están ahora conectándose, el foco en lo que es productividad para la exportación, cómo pensar cuestiones productivas, y la cuestión de la comunicación, la cuestión de la participación en una feria comercial. Si bien tiene una lógica comercial, hay un proceso productivo en el cual una empresa tiene que enfocar, tiene que destinar recursos, tiene que destinar sobre todo una estrategia, que es lo que vamos a ver en esta jornada. Ahí los y las invitamos, como es habitual en este ciclo, a que escriban en el chat está abierto, para hacer más dinámica la presentación, para presentar sus inquietudes a los oradores y la oradora, y las vamos a ir incluyendo durante la misma exposición, durante la misma charla. Bueno, mi nombre es Sebastián Feinsilver, soy coordinador de internacionalización PYME, y los presento a Carlos Marinic, director de Artec. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Eva, buen día para todos. Muchas gracias por esta participación y espero que sirva de ayuda. Sí. Muy bueno. Gabriela Pacífico, el representante comercial de Artec también. Bienvenida, Gaby. Hola a todos, bienvenidos, y espero poder brindarles un ciclo productivo donde puedan tener varios recursos para aplicar en el futuro. Buenísimo. Y Andrés Superbi, que es gerente de promoción del sector industrial y de bienes de capital de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, con quienes coorganizamos este ciclo. Bienvenido, Andy. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Bueno, acá para seguir trabajando en este ciclo exitoso y ayudar a que todos ustedes sumar un granito de arena en lo que es la promoción comercial y la internacionalización. Bueno, excelente. El tema de hoy es muy contemporáneo, digamos, sobre todo porque hay un replanteo de muchas cuestiones post-pandemia que hacen a la promoción. Uno pensaba que, bueno, se acababa el mundo con la pandemia, nunca más íbamos a ir a viajar, o sea, y todo lo contrario, se reactivó el mercado, pero pasaron cuestiones que quedaron, digamos, ¿no?, en relación a la digitalidad. El vínculo entre lo presencial y lo digital, hoy por hoy, es clave. Cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con la multicanalidad, y que la estrategia, sobre todo, esté contemplada en términos integrales, es clave. Entonces, lo que nos van a presentar, ellos constantemente están participando en ferias a nivel internacional, nos van a acercar qué está pasando en el panorama global ahora, y enfocar en cómo encarar una presentación, cómo participar de una feria, cómo ir preparados para un evento de este tipo. Si te parece, Carlos, ¿quieren compartir ustedes la pantalla? Sí. Ahí. Acá un primer punto tiene que ver con pensar la feria como un evento concreto, ¿no?, como un lugar en el cual todo un sector industrial, un sector productivo está unido, está reunido. Ahí fundamental ver cuáles son los objetivos de participación en relación a eso. Y acá lo que nos van a presentar es cómo enfocar la comunicación, cómo enfocar, digamos, el diseño del stand, la lógica, digamos, de esa participación en relación a esos objetivos.
¿cómo lo plantean? ¿Cuál sería el primer paso, digamos? ¿Qué les parece, Carlos, Gabriela, para arrancar a pensar participar en la feria? Desde nuestro punto de vista, una de las situaciones es, bueno, primero sabemos que es un contexto distinto, que cambiaron cosas con respecto a la ya sabida pandemia, etc. Entonces, de repente el mundo se cerró y ahora se está volviendo a abrir. Entonces, cuando viajamos, cuando tenemos alguna oportunidad de concurso en el exterior para stands, ya tenemos que saber, digamos, que los países y las situaciones geográficas son distintas. Primero fue como que todo el mundo se cerró y ahora se está abriendo, y esto como que hay que como avisarlo, digamos, distinto para cada país. No es lo mismo ir a Brasil que a Chile o a Europa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que tenemos que saber. Obviamente que la gente que nos está escuchando, cada uno sabe dónde quiere hacer comercio internacional, dónde quiere comprar o vender. Pero una vez que nosotros tenemos, que ellos nos dan el brief, nosotros empezamos a trabajar la problemática de ver cómo resolver, en qué país, qué situación, etcétera, que ya después vamos a abordar más en foco, ¿no? Así que bueno, lo geográfico es importante. No sé si te estoy respondiendo ahí. No se escucha. No te escuchamos, Sebastián. Perdón. Bueno, vamos a esa especificidad, lo cual es muy importante, tal cual. O sea, que nos van a presentar ahora cómo son las dinámicas culturales y comerciales también, o sea, que hay en cada parte del mundo, súper importante. Sí, a mí me gusta, primero que nada, hacer como un muy breve panorama histórico, ¿no? Porque las exposiciones, como las conocemos, siempre hubo intercambio comercial, etcétera, pero como las conocemos a partir de la Revolución Industrial, comenzaron aproximadamente en 1870 en Londres, ¿no? Con el Palacio de Cristal, donde esto como para imaginarnos que todo esto no es un tema espontáneo, menor, ya lleva prácticamente 150 años, y acá están viendo el Palacio de Cristal que hizo Paxson, y ahí se presentó la máquina de vapor, nada más y nada menos que la máquina de vapor. Esa fue la primera exposición universal. Y de ahí deriva esta forma de exponer, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Sarmiento era muy activo en las exposiciones argentinas, en esa época también, hacía exposiciones ganaderas, etcétera, etcétera. Posteriormente, como para mostrar que no es un tema menor y que muchas veces incluso la arquitectura que deriva de las exposiciones no es una arquitectura menor, sino que es una arquitectura de vanguardia. Esto para decir que la Torre Eiffel, por ejemplo, era el stand de Francia en la segunda exposición universal. Nada más y nada menos, ¿no? Que también iba a ser arquitectura efímera y que iba a tener el mismo destino que tiene en general un stand, que es desaparecer, pero bueno, se ganó su lugar en el mundo, ¿no? Y se convirtió en nada menos que en el ícono de Francia. Eso nada más que para tener una idea de contexto respecto de las exposiciones, de lo que valen las exposiciones también, ¿no? El panorama mundial se complejizó mucho, o sea, si bien nunca fue muy lineal, porque siempre pasan cosas, los stands siempre tienen que ver con el aquí y ahora, ¿no? O sea, si hay algo que uno puede programar toda una dinámica de imagen corporativa para una empresa que puede durar 5 años, bueno, usted lo conoce mejor que yo el tema, pues está en el tema de diseño y comunicación directo, pero resulta que el stand es particularmente una pieza del aquí y ahora, ¿no? Quizás la misma empresa, bajo el mismo paraguas de imagen corporativa, tiene que comunicar por diferencias de producto, por diferencias socioeconómicas, etcétera, de relación con la sociedad, etcétera, en tal día, tal momento, algo distinto. Entonces el stand siempre es aquí y ahora, y bueno, y en ese aquí y ahora aparece también este tema de la pandemia, que fue, digamos, como emparchado en los 2 años que estuvo cerrado el mundo prácticamente, por una forma que fue la realidad virtual, a la cual nosotros desarrollamos y trabajamos mucho,
Y como vos bien dijiste, acá, por ejemplo, estamos mostrando congresos de realidad virtual, donde se reemplazó la forma de encontrarse por una forma virtual, ¿no? Donde en este mismo congreso que se hizo, la gente podía acceder a distintos auditorios, interconectarse, etc. Pero como bien vos dijiste, si en ese momento, hace 2 años, pensábamos que con esto iban a desaparecer los viajes, la interconexión, bueno, no fue así porque de alguna forma lo virtual es un anexo, hoy sabemos, y lo real volvió con mucha más fuerza, incluso porque la gente había perdido el contacto, y no es algo menor perder el contacto, ¿no? Es una parte del tacto, por decir algo, y sin tacto no se puede vivir. Entonces, de alguna forma, queríamos contarles a ustedes lo que nosotros pensamos, que lo real tiene oportunidades mucho más fuertes, yo diría, me animaría a decir de 10-1, con respecto a lo virtual. Entonces lo virtual termina siendo un anexo de lo real. ¿Por qué? Porque en lo real existe la circunstancia de la oportunidad de pasillo, digamos, si uno da una clase o una charla ahora, como estamos haciendo, es muy directo, va muy al foco, pero ¿qué pasa? Después no tenemos los pasillos que tienen las aulas en las universidades, ni siquiera los alrededores que tienen las exposiciones, donde surgen oportunidades que nos sorprenden o que no estaban previstas y que también generan negocios. Entonces, creo que la persona que va a exponer eso lo sabe, el que va a las exposiciones, eso lo sabe internamente, quizás no lo intelectualiza, pero eso funciona así. Pasan más cosas en el mundo real, ¿sí? Pero no queríamos dejar de decir que existe también esta posibilidad de lo virtual, que es un anexo. Bueno, ¿alguna pregunta? Por ahora no. Este vínculo entre lo virtual y lo real me parece que es clave, ¿no? De pensar y de pensarlo en el marco de la estrategia. ¿Cómo va a convivir esta cuestión virtual? Porque lo virtual te permite una escala muy grande y lo presencial hay que enfocar, no hay que perder el tiempo. La participación en una feria, uno tiene que, hay muchos recursos, digamos, de por medio, uno invierte mucho en viajes, en armar el stand, en muchas cosas que nos están presentando ahora. Y ahí justamente el punto es aprovechar eso y ser lo más efectivo en cuanto a qué va a buscar uno, posicionar la marca, generar contactos, investigar el mercado, cosas que ahora Andrés nos va a contar también en detalle, pero es bueno este vínculo entre cómo pensar el stand en relación a esos objetivos, tal vez. Sí, claro. Sí. Fíjate que acá, para no confundir al auditorio, lo que yo quería decir es que si bien nosotros resolvemos stands en el exterior, somos los que hacemos estos espacios que comunican para empresas y para organismos de Estado, por otro lado, a su vez también hacemos negocios, porque nosotros también somos, al exponer y al viajar, terminamos conectando con otra gente, también somos exportadores de diseño. O sea, vamos a hacer un stand y quizás la próxima vez, en la próxima exposición hacemos 2, 3 stands. O sea que también somos parte de esta historia, ¿no? De comercio exterior, de alguna forma. Sí. Y quería agregar que a través de esta charla, todo lo que también queremos mostrarles es esta relación directa que hay entre el diseño, el espacio, cómo comunico, a la vez de cómo capto clientes, contactos, ventas y promociono el producto y servicio. Buenísimo. Andy, ¿vos querías comentar algo también? Sí, que sumado a lo que decía Carlos, el tema de la virtualidad, con hoy en día lo que ha vuelto la feria física, como bien él decía, en la época de la pandemia todos creímos que bueno, la virtualidad había llegado para quedarse e iba a correr a las ferias físicas y lo que se venía y etcétera. A ver, yo creo que esta etapa de pandemia y esta virtualidad ha hecho que Argentina mejore mucho
su proceso digamos, de utilizar tecnologías, que por ahí otros países ya lo venían utilizando y nosotros veníamos un poquito atrás. Yo creo que esta pandemia ha estandarizado un poquito a todos, como bien decía Carlos también, ha habido muchos eventos virtuales y charlas y lo que sea, pero exacto, sin tacto, sin contacto, hay muchas cosas que uno no termina de ver en una negociación, la confianza, lo que uno presiente o prevé que va ese proveedor a cumplir o no. Así que sí, lo virtual ha llegado para complementar lo físico, pero falta para mí años luz para que eso corra a lo que yo acabo de volver de una feria o de 4 ferias ya, y la energía que hay contenida en toda la gente en los eventos de estos 2 años es algo increíble, es una energía contenida buena de volver a verse, volver a estar en contacto, de volver a generar un networking, que por ahí en estos 2 años se realizó vía Zoom, vía lo que sea, pero estar, tomar un café, bueno, nos volvemos a encontrar porque te vienen a buscar y estás ocupado, volvé después, te das cuenta que esa persona vuelve después porque realmente estaba interesada, etcétera, eso no tiene manera de medirse, pero es impresionante. Total. Tal cual. Así De acuerdo, sigamos con el punto 3, si les parece avancemos con cómo en este marco que ya caracterizamos, cómo pensar el stand. Gaby, ¿seguís vos? Sí. Sí, hicimos unas preguntas, como unos tips disparadores, que si queremos podemos compartir, ¿sí? Bueno, cuando la gente ingresa a un predio... Esta es una pregunta para el público, acá la habilitamos, claro, para los que están viendo en diferido esta charla, se las leemos. La pregunta dice, ¿qué dirección de circulación habitualmente realizan las personas al ingreso de un recinto? Y las opciones son si van hacia la derecha o si van hacia la izquierda. Es una votación. De hecho, tiene un nombre que se llama el Camino de la Mosca, ¿no? El Camino de la Mosca. Acá están votando en vivo. Voy a finalizar. Esto es muy dinámico, así que los que no llegan a votar, ahí, bueno, están subiendo las... Pero bueno, finalicemos la votación y les mostramos. El 86% dice para la derecha, el 14% dice para la izquierda. ¿Qué pasa, Gaby, con esto? Así es. El público cuando entra a un recinto, la gente tiende a caminar hacia la derecha. Y entonces les queríamos compartir y mostrar, por ejemplo, un stand, cómo lo resolvimos en Japón, en el IAPG. Carlos, si querés comentarlo en este diseño. Forzamos la circulación. Exactamente, tomando en cuenta este criterio, la gente en general tiende a girar entrando a un predio, tiende a tomar la derecha y recorrer la muestra, así que le decimos que se llama el Camino de la Mosca. ¿Qué pasa? Acá, a veces, esto con respecto a este stand de Japón, la propuesta, lo que nos dice el cliente, dice, bueno, nosotros en el 2003 esto sucedía, nosotros en el 2009 vamos a ser representantes de esta muestra de World Gas Conference en Argentina, pero tenemos un stand relativamente pequeño frente a un stand muy grande de Alemania. ¿Y cómo hacemos para que nos vean? Entonces la propuesta fue que sabiendo eso, sabiendo que la gente gira en general hacia la derecha, tomamos el mismo color del pasillo e introducimos el pasillo dentro del stand, para que la gente intuitivamente, caminando, pase por nuestro stand de Argentina. Y realmente lo logramos, tengo fotos que digamos, contrastan esto, ¿no? Que la gente realmente tomaba, como uno trata en la estación de servicio, hacer la diagonal con el auto, por decir algo, o está tentado de cruzar, ¿no? Bueno, total, aquí acá también un comentario de Fátima en relación a esto, que plantea que es fundamental la ubicación, ¿no? Dentro de la feria, y eso se disputa. ¿Cómo? Ese es el punto. La siguiente pregunta que le hacemos al público es, bueno, cuando tengo que elegir un lote dentro de la feria, ¿no? ¿Cuál elijo? ¿Dónde me ubico? A ver, vamos a la segunda pregunta. Y a partir de esto, ahí está la pregunta online. La elección del lote.
como decía Gaby, cuál es la mejor opción para elegir. Les voy a pedir Claro. las opciones. El lote de Porque mayor tamaño, aunque alejado de las principales marcas. La segunda opción es el lote de menor tamaño, lo más cerca posible de las grandes marcas. La cuarta opción es ubicaciones centrales y lo más abiertas posibles. Y la cuarta opción es cerca de las entradas y salidas, donde hay corriente natural de personas. Están votando en este momento. Viene parejo. Se empezó a dar vuelta. De mayor tamaño, aunque sea alejado, sea el más importante. Después la pregunta, la opción que ganó es cerca de las entradas y salidas, donde hay una corriente natural de personas, y las que quedaron prácticamente empatadas es el lote de menor tamaño, lo más cerca posible de las grandes marcas, o la ubicación central, lo más abierta posible. ¿Qué piensan ustedes de estos resultados? ¿Qué se puede decir? bueno, lo que, a ver, ¿querés hablar, Carlos? Bueno, que a veces, Ahí está. primero que nada, no siempre puedes elegir, ¿no? A veces incluso se hace por sorteo, etc. Que una vez que tenemos el lote, ya bien porque lo elegimos por una intuición o porque tenemos cierta teoría de estar cerca de una marca grande, de estar cerca de la entrada, bueno, hay que potenciar lo que tenemos, ¿no? O sea, nosotros vemos el lote y decimos, bueno, ya está, esto ya está, ahora, ¿quién tenemos cerca? Estamos cerca del bar, estamos cerca de una gran firma que muchas veces son las grandes empresas terminan generando la exposición y alrededor van todos los proveedores, muchas veces se da así como en oil and gas, etc. Traccionan público, ¿no? Yo o sea, creo que es una pregunta donde nos hace pensar que hay que ver con qué contamos, por eso hay un empate acá, ¿no? Prácticamente, porque depende de qué empresa tengamos, a dónde nos tenemos que acercar. Creo que es una pregunta que dispara, bueno, una idea de, bueno, voy a ver cómo elijo a partir de las herramientas que tengo, qué producto tengo, con quién me tengo que relacionar, etc. No sé si es una pregunta con una respuesta cerrada y lo muestran los marcadores. No, me parece muy Bien. bueno como foco es que hay que pensarlo como dentro de la estrategia, o sea, contemplarlo y adecuarse en relación a esa ubicación. Claro, y analizar el plano. Particularmente, yo creo que si yo tengo una empresa chica, pero esto es muy personal, creo que la gente, si yo tengo una pyme que voy a estar representada en exterior, como es este caso, etc., no sé si estaría en la entrada, porque las entradas generalmente pueden tomarlas las empresas que tienen muchos metros cuadrados y son bien vistas, porque incluso la gente penetra a través de los stands, pero con la ansiedad que se entra a una muestra, los primeros stands se pasan de largo. O sea, la gente entra con cierta ansiedad de que va a ver, y cuando está entrando, quizás los primeros stands chicos los pasa de largo. Bueno, esa es una observación mía, ¿no? Digamos, de la experiencia. Vos, Gaby, ¿qué ibas a decir? Sí, que analizar el plano general de la exposición, la circulación y el flujo de gente al momento de elegir el lote y considerar también el ancho de los pasillos, ¿no? Que también es muy importante también y orientar el lote hacia los pasillos más amplios y que tenga mayor flujo. El frente, la entrada, el ingreso del lote y del diseño para captar gente hacia el stand. Total. Cabe aclarar también que depende de qué tipo de participación uno hace. Muchas veces, justamente de la agencia, acá está, por eso está Andrés Superbi, o sea, a nivel hay un pabellón nacional o hay un stand nacional que se subalquila ese espacio para la participación privada de los expositores.
Ahí hay una puja que sé de primera mano que hace el equipo de Andrés para conseguir buenos espacios, obviamente. Y eso también tiene como una característica dentro de ese marco, qué tipo de participación se va a hacer. No sé, ahí Andy, si vos querés agregar algo más también de... No, un poco a lo que hablaba Carlos y Gabriela, es verdad, por ahí los stands pequeños en una entrada, por ahí se pueden perder, por eso normalmente los stands que están en las entradas son grandes, entonces mientras vos lo vas circulando, te vas metiendo en una experiencia inmersiva de ese stand, y ahí por eso son tan grandes, ¿no? En cuanto a lo que hacemos de participación argentina, obviamente los pabellones nacionales, dependiendo la feria, vos tenés ferias que por ahí tienen área para pabellones nacionales, tienen áreas específicas, por ejemplo, en alguna feria de alimentos, ya como será Nuga, la internacionalización ya quedó perdida casi, digamos, y es pabellones específicos, pabellones de congelados, pabellones de carne, pabellones de lácteos. Entonces, Argentina, como viene dentro de, por ejemplo, Anuga se llama 10 ferias bajo un mismo techo. En realidad es una feria alimenticia, pero está subdividida en 10 sectores. Entonces Argentina tiene en el Fine Food, tiene en el Bread and Bakery, tiene en el de carnes, tiene... Entonces, dentro de cada uno de esos submundos, Argentina subcontrata un espacio. Acá justo Fátima Noli en el chat está enfocando en ese punto también, de la división por rubros, por sectores, ¿no? Totalmente. Exacto, exacto. Hay ferias que son específicas, después, no sé, ahora de feria de autopartes. Sí, también tenés el área de, no sé, de cosmética, el área de taller, el área de chasis, el área... Bueno, a veces, por ejemplo, en ese sector Argentina no tiene por ahí tantas empresas subdivididas, entonces ahí sí estamos como un único, si bien la feria está subdividida, nosotros no tenemos tantas empresas para hacer diferentes subrubros, entonces ahí sí armamos un único pabellón nacional, pero en las que tenemos resto y empresas para subdividir y especializar, lo hacemos. Eso para una empresa es importante ver la agenda de la agencia y ver también en proyección, digamos, dónde participar. Y hay estas dos dinámicas, ¿no? De ir solo con un stand propio o ir en estos pabellones, que obviamente tiene también otro presupuesto, implica. Estos espacios están subsidiados. Exacto, están subsidiados, se pagan al dólar oficial, tenés un interlocutor local con el mismo uso horario, idioma, que podés por correo, por WhatsApp, por teléfono nos hablamos. Gracias a Dios, digamos, la agencia ha permanecido durante los años y hemos ido de a poquito mejorando algunas cosas en cuanto al diseño, en cuanto a la práctica, para facilitar la presentación de los expositores nacionales, y ahí es que nosotros cuando entregamos el stand llave en mano, es con la gráfica, con el logo, con absolutamente todo. La empresa tiene que solo llevar su producto y exponer. Total. Bueno, igual tiene que pensar la gráfica también en ese espacio y la estrategia en ese espacio. ¿Qué quiere presentar y qué quiere comunicar? Exacto. Eso desde ya que es clave, ¿no? ¿Qué es el punto que están presentando acá Carlos y Gabriela específicamente sobre la estrategia, ¿no? Claro, acá por ejemplo también estamos mostrando las nuevas tendencias al diseñar stand después de la pandemia, post pandemia. Este stand lo hicimos recientemente en Expo Agro este año, y donde ven que es un stand completamente abierto, donde se trabajaron las 4 caras, con los logos en altura para que sean bien visibles. Y bueno, se abre un flujo de circulación con un ingreso, un sector de ingreso y una salida, ¿sí? Donde entonces se fuerza la circulación dentro del stand para no tener aglomeración de gentes. Y después muy ventilados, ¿sí? Estructuras livianas y muy ventilados. Se dejó de usar aire acondicionado, se toman estrategias nuevas. Este es un stand extremo, digamos, en tamaño, pero no importa, como hay que saber que cambió el paradigma de la exposición en cierta forma, ¿no? Para los cuidados en la salud. Claro, no cubiertos, lo más abiertos posibles. Después, bueno, acá lo que mostramos también es cómo
el diseño se adecúa al producto. Bueno, esto ya es llevado al extremo, pero bueno, también depende mucho de los productos que cada uno tenga que exhibir y cómo adecuar el diseño a lo que se muestra. ¿Sí? Eso es súper importante, muy bueno el punto. Y de nuevo, esto, uno con un stand propio tiene muchos más recursos para poder mostrar de esa forma, pero inclusive en un stand nacional, la situación, digamos, de curaduría, de qué se muestra, cómo se muestra, es clave en relación a los objetivos, ¿no? Muchas veces suele pasar que de repente no hay una estrategia de eso y son como tiendas de miles de cosas, y la gente que está caminando de repente tiene una cantidad de estímulos que ver muchas cosas en un stand no le da tanta importancia como en ese caso ver solo un auto o solo un producto y enfocarlo, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo, se destacan en esto los productos principales, el producto estrella, digamos, en una plataforma giratoria con luz LED. Entonces, capta el foco de atención en el producto que se quiere mostrar o priorizar la venta. Después toda la línea completa. ¿Sí? Después exhibidores, como pueden ver acá, pantallas táctiles que ayudan y complementan. Esto también es muy importante. A veces tenemos que proporcionar información para todo tipo de público. Está el que se quiere llevar un folleto, o está el que es más interactivo y maneja un catálogo digital. Entonces, apoyarnos en las tecnologías también para promocionar nuestros productos. También ¿Sí? yo quería agregar... Perdón. Sí, agrega. No, que también hay que pensar que, por ejemplo, acá estamos mostrando stands muy particulares, de una gama quizás de producto alto, pero en una exposición, por ejemplo, de proveedores o de petróleo, o puede ser la oil and gas, vos podés tener desde una empresa de primera línea, como por ejemplo YPF o Shell, etcétera, y todos los proveedores alrededor. Esos proveedores tienen distintas cosas que ofrecer, y eso distinto que ofrecer lleva a una exposición distinta. Si yo, por ejemplo, tengo que vender el tornillo que le sirve a todo el mundo en la exposición, posiblemente tenga que contactar a todos, los que pasan, todos me interesan, entonces tengo que hacer una cosa muy ágil, entonces en general eso deriva en que tengo que atender con banquetas altas, como para que cada contacto al cual le estoy, quizás hasta regalando una muestra de ese tornillo, pase rápido, porque a mí me interesa todo el mundo de la exposición. Y a su vez, por ejemplo, si estoy vendiendo un compresor de un costo altísimo, que yo sé que me interesan 4 personas que me pueden comprar eso en una exposición donde van miles de personas, la atención la tengo que preparar de otra forma, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir acá es que hay distintas formas de generar espacios para distintas formas de vender un producto, distintos tiempos de atención. Entonces, si tengo un producto que voy a vender, digamos, una casa, por decir algo, quizás tenga que preparar una atención de media hora en living, sillones, etc. O un gran compresor, etc. Si vendo una pieza particular, es distinto, es otro tipo de agilidad que hay que darla a través de la arquitectura también, ¿no? La forma de relacionarse con el pasillo, etc. Podríamos decir que ahí como proceso, digamos, para tener en cuenta a la hora de participar en estos eventos es primero ver cuáles son los objetivos de uno, segundo, ver cuál es el contexto, dónde está uno, o sea, esto que estás planteando, Carlos, es clave, ¿no? La circulación, el espacio, con quién voy a competir, y el tercer paso, digamos, es la implementación de eso, pero previa a esta investigación. Uno no puede ir no se puede ir con automático. No se puede ir con ingenuidad. Cada una de las cosas que hay alrededor de la exposición, el pasillo, con quién estoy enfrente, la velocidad de circulación, si tengo un bar, entonces la velocidad de circulación disminuye enfrente, si todo eso empieza a formar parte de lo que yo voy a tener que como estrategia de diseño. Si quiero atender sobre el pasillo, obviamente va a ser muy rápido, y es un tipo de producto, y si quiero, digamos, tengo un producto, muchas veces se escucha de gente que dice, a mí me interesan 4 personas de toda la exposición, ¿no? Entonces ahí tengo que proponer otro espacio, ¿no? O a veces eso.
si yo quiero vender un software especializado, quizás no necesito que... Bueno, hay un ejemplo, voy a dar ejemplos rápidos. Hay un ejemplo de Microsoft, cuando Microsoft lanza el Windows, el primer Windows, tiene un stand que es una placa y después sillas, que no son sillas sino caños. ¿Qué quería decir eso? Que uno se sentaba en el caño 5 minutos porque a Microsoft en ese momento le interesaba que vos tomes rápido la charla, porque eso se explicaba muy rápido, y que te vayas, porque a ellos les interesaba toda la exposición. Y en esa misma exposición estaba Unisys, que era otra empresa, un software muy calificado, donde para llegar al centro del stand tenía que pasar 5 controles más o menos. O sea, porque a Unisys le interesaban 2, 3, 4, 10 personas del sector, o menos, o más, pero muy calificadas. Entonces, eso deriva en distintas acciones arquitectónicas o de arquitectura para el stand, ¿no? De diseño. Total, muy bueno el ejemplo. Acá les paso una pregunta de Cecilia Blanchard sobre el tema de los folletos, si siguen siendo efectivos hoy por hoy en las ferias internacionales. Abierto a los 3. Acabo de volver ahora de la feria de San Diego de biotecnología. El tema del código QR, por ejemplo, de tener, en nuestro caso, hablo, ¿sí? Un pabellón nacional, donde nuestro catálogo, si tenemos que hacer un catálogo extenso, tendría que ser mucho papel. ¿Qué hacemos? Presentamos un código QR con toda la información. La verdad que eso están dando mucho, como también están dando mucho hoy en día, post pandemia, más allá de post pandemia, yo creo que también es un poco del pensamiento que la gente va elaborando, del tema del medio ambiente y todo eso, ya casi en algunos puntos hay gente que no lleva tarjeta, que te dicen, a partir de la pandemia decidimos no utilizar tarjeta, te muestran un código QR o te whatsappeás haces el código QR del WhatsApp o el LinkedIn, y ya automáticamente, antes vos qué hacías, te llevabas la tarjeta, tenías que no se te perdiera, ¿no? Que no se te perdiera o anotaras quién era, etcétera, etcétera. Hoy en día... No te quedaras sin tarjetas aparte. ¿Eh? Que no te quedaras sin tarjetas. Que no te quedaras sin tarjetas, etcétera. Aparte, por ahí ibas a una reunión y te quedaban pocas tarjetas y por ahí había 3 personas. Y vos decías, bueno, con una estaría bien, pero como hay 3, vos no querés ser maleducado y das 3. Y vos decís, hay 2 que las perdí, ¿no? Entonces, sí. Hoy en día, post pandemia, un montón de gente, por lo menos ahora en Estados Unidos, te dicen, no utilizamos más tarjeta, acá está mi QR o acá está mi acceso a LinkedIn, y automáticamente ya quedás conectado, a diferencia de antes. Entonces, el tema folletería, el tema tarjetas ha evolucionado. Se siguen presentando catálogos en el caso de que, como antes Carlos decía, por ahí vos decís, bueno, es un cliente potencial que vos estás interesado, bueno, y él está interesado en vos, por ahí le interesa tener un catálogo para cuando llega al hotel, mirar, etcétera. Pero de hecho, las tarjetas o los catálogos que quedaban en los stands cuando uno se iba, que yo miraba que todo esté en orden, ya son genéricas. No es el catálogo era una sola hoja, un one page, donde estaba el QR, donde estaba info, y vos hasta automáticamente, si querías, ni te lo llevabas. Sí, y totalmente de acuerdo, y además hay el último punto que anotamos es la sustentabilidad, y hay un concepto así como que, bueno, me acuerdo de las muestras hace 20 años, la gente con bolsas, con folletos, que terminaban quizás dejándolas en el hotel. Entonces todo eso nos está haciendo repensar, ¿no? Sobre cómo proteger la ecología, etc. Y la verdad es que a veces ya suena como raro imprimir demasiadas cosas. Entonces, sí, para mí hay como una tendencia, totalmente a lo que dice Andrés, a usar la parte electrónica, ¿no? De esto, el catálogo electrónico. Lo que no quiere decir que quizás vas a muestras y todavía hay catálogos, obvio. Pero me parece que está en disminución, que va disminuyendo la cantidad de papelería en una exposición. Sí, la impresión en papel viene disminuyendo. Yo vengo recientemente de Alemania el mes pasado y, como decía Andrés, el código QR ahora también está en las tarjetas de ingreso a la feria, son virtuales, ya directamente no vienen impresas,
tenés un código QR en el celular que se escanea y con ese mismo código QR ingresás. Y lo que es catálogo se deja para un público exclusivo, interesado, que se lo atiende en el stand, en un área de living más relajada, y ahí se aborda el producto en detalle. Pero después lo que decía es, bueno, como comentaba antes, es apoyarse mucho en las tecnologías, ¿sí? En las tablets, en los catálogos virtuales, junto al producto, si se exhibe un producto físico, se pone una tablet, y si no directamente pantallas touch con los productos exhibidos en forma virtual. Y eso si es puedo dar un usando. ejemplo ya directo, nosotros estamos trabajando ahora con Ford para la Expo Ganadera, y Ford va a tener QR nada más, donde antes tenía catálogo de autos, ya no hay. O sea, ahora va cada auto con un QR en un podio donde se toma la información, no hay más catálogo impreso. Y ya que estamos hablando de las tecnologías, bueno, también utilizar estos recursos para atraer gente al stand, ¿sí? Y apoyarse también en las redes, como por ejemplo poner juegos, sorteos, que atraigan gente a través a lo mejor de un croma, un fondo, que eso también lo estamos usando. La gente se toma una foto y arroba la empresa, sigue un hashtag, y eso atrae público. Lo mismo que también invitar a la gente a través de las redes, invitar al público, voy a estar en tal expo, en el stand, y comunicarlo en las redes, y después puedes hacer sorteos tanto por las redes o después en el stand presencial. Entonces todo esto atrae público que después, a las veces, cuando ustedes envíen una foto o una acción de promoción, le piden un mail y esto les queda como base de datos para después seguir trabajando después de la exposición, ¿no? Acciones de marketing. Les paso otra pregunta de Juan Manuel Goya sobre degustaciones, si se siguen haciendo para el sector alimentos y bebidas. En nuestro Sí, caso estuvimos desde la agencia se está retomando. En la previa se hacía mucho. Muchas de las ferias han tomado protocolo digamos, de no amontonamiento de gente, por ahí en ferias donde antes era normal y todo eso. De hecho, en las primeras ferias que arrancaron post pandemia, estaba totalmente prohibido, y ahora se fue a poquito relajando. Eso es en la experiencia que venimos teniendo nosotros. Sí, nosotros hicimos para la agencia recientemente en la exposición alimentaria en México, en Expo Antad, y algunos productores tuvieron degustación de sus productos, también con elementos cuidados, material descartable, bien cuidado lo que es la seguridad higiénica, ¿no? Pero sí, de a poco, paulatinamente se va retomando. Bueno, avancemos, si les parece. Bueno, acá era un poquito comentarles las particularidades de cada región, y acá hicimos una breve pregunta en cuanto, bueno, cuando voy a exponer en diferentes sectores del país, o del mundo, ¿no? Toda la construcción es la misma, ¿no? Uso Era la piso, pregunta uso 4, tarima. ¿no? Pregunta 4. Aquí Y la a partir de abrimos. esto, es un disparador para comenzar a hablar. ¿Querés repetirla, Gaby, vos, la pregunta? Bien, es cuando voy a exponer en diferentes ferias internacionales, ¿no? ¿Qué diseño tengo que utilizar? ¿Piso con tarima, sin tarima, con tarima de 4, con tarima de 10? Esas son las tres opciones. Sí. O sea, con tarima de 4 centímetros, con tarima de 10 centímetros, o sin tarima, con alfombra sobre el piso. La gente acá en vivo están votando. Se está cambiando la tendencia, igual no, está, o sea, vamos a dejar unos segundos más. Va y viene la tendencia, pero bueno, finalizo la votación. Y la que ganó es sin tarima, con un 70%, con alfombra al piso cuando el stand se localiza en una feria de Estados Unidos. Después, la que le siguió en la votación fue con tarima de 4 centímetros de altura, que es la más habitual en Latinoamérica.
y la tercera es con tarima de 10 centímetros de altura que no requiere rampa de acceso. Bueno, y acá lo que le queríamos comentar es esto, ¿no? Es, particularmente en Estados Unidos, por el tipo de construcción que se realiza allá, los stands son sin tarima, con alfombra al piso, porque es costosísimo realizar toda una tarima, y también el tema de la construcción que se utiliza afuera, por ejemplo en Estados Unidos, que es un sistema mixto, se usa mucho lo que es panelería de sistema, Octanorm o Máxima, que son perfiles de aluminio, y después se reviste sí con gráfico en forma artesanal. Pero lo que es el diseño en sí, las líneas curvas, lo que son stands, por ejemplo, en Estados Unidos, no se utiliza mucho, y también allí hay consideraciones a tener en cuenta como tasas que hay que pagar para mover elementos dentro de la feria, que eso también es muy importante si van a exponer afuera. Un stand en Estados Unidos, digamos, sale el triple que un stand en Europa, en costo. Eso también hay que saberlo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente se va al grano, entonces como el piso siempre es el piso, de alguna forma eso es algo que se puede prescindir de tarimas, y entonces todos los, en general, salvo que sean ferias muy importantes, como las que se hacen en Las Vegas, etcétera, de tecnología, en general el mercado de Estados Unidos es gigante y en general los stands no tienen tarima, por lo cual es una forma de reducir costos y ya es una costumbre. O sea, si ponemos una tarima en un stand de Estados Unidos, posiblemente nos tropecemos. Lo mismo pasa en Canadá, ¿no? Ya la gente camina desprevenida de los escalones. Entonces Acá también lleva Gustavo Leumann te pide, Carlos, si puedes ampliar sobre por qué cuesta el triple el stand en Estados Unidos. Bueno, creo que todos, cuando una empresa se instala en Estados Unidos, por decir algo, que no es un mercado fácil de instalarse, pero es posible, los réditos económicos son mucho más altos porque el mercado, bueno, es digamos, la médula del capitalismo, el mercado funciona a full y la oferta y la demanda siempre están a tope. Obviamente eso lleva a haber tanta demanda, los costos suben. Además, Estados Unidos en general, casi todos los estados, está muy sindicalizado, que también sube los costos eso. Está de Carpenter Union, la unión del sindicato de constructores de stands, que también tienen cánones y hay que pasar a través de ellos para acceder a las muestras. Uno tiene que, no alcanza con tener un free worker, sino que hay que estar dentro del sindicato. O sea, se termina contratando empresas que tienen que ver con ese sindicato. Entonces también suben los costos por ahí. Y después hay cánones que se pagan especialmente por acarreos, cambios de niveles. Por ejemplo, si yo tengo un stand que está en la planta baja, que acaba de llegar el contenedor, por decir algo, de un producto, o mismo si es porter stand, que no es algo que se hace normalmente, pero subirlo en un piso ya tiene un canon, la entrada de muebles tiene otro canon. Creo que tiene que ver con la gran demanda que hay, lo que ofrece un mercado que funciona a full, ¿no? Está clarísimo. Bueno, esa es mi respuesta. Bueno, acá estamos compartiendo otras imágenes, por ejemplo, stands en lo que es México, Centroamérica, Latinoamérica. Estos todos comparten un mismo lenguaje constructivo, ya se comienza a usar tarima para despegar lo que es el stand de la expo. A veces no siempre los pasillos se alfombran, entonces por eso también en algunas exposiciones se usan tarimas, ¿sí? Se trabaja un poco más el diseño. Pueden ver que hay detalles constructivos, los stands son más artesanales. En los stands artesanales se usan materiales como el MDF, vidrios, acero, telas, lonas, ¿sí?
Y entonces estos stands son todos artesanales. Si querés, Gaby, ahí Obviamente, profundizar, o Carlos, los dos, sobre la diferencia entre lo que es un stand artesanal y un stand hecho por sistema. ¿Qué sería un sistema? el stand de Hablas- sistema es algo que está como regulado en el diseño, son placas que tienen en general 1 metro o 90 centímetros por 2,40 o 2,50 de altura, y que entre esas placas se unen con una matricería de aluminio que está regularizada, en general se llama Octanor. Hoy en día, los últimos 20 años, hay 4 o 5 más marcas, como Bimatrix, etcétera, pero siempre lo mismo. O sea, se regulariza y se construye de una forma donde el diseño no puede absorber absolutamente toda la imagen corporativa. Va más a la función, ¿no? Resuelve paredes, resuelve quizás techos, resuelve espacios de escritorio, pero todo está regularizado. No nos podemos salir de esa estructura. Obviamente el costo es mucho más accesible, pero ¿qué pasa? No podemos dar el golpe, si queremos destacarnos en el caos visual que tiene una muestra. Bueno, un stand de sistema tenemos que saber que va puramente a la función, y ahí ya tiene que ver, bueno, después qué invento para hacerme ver, en cuanto a la atención, que también es muy importante, ¿no? También cuando viajamos vemos que cómo se esmeran ciertas culturas por la atención, ¿no? No es lo mismo estar en un stand en China que en un stand en México o en Argentina. Hay un esmero particular en ciertas culturas muy extremo por la atención, ¿no? Como que todo importa, todo es importante. Bueno, yo creo que aún nos queda aprender bastante de todo eso. Y entonces eso suple lo que no está en el diseño a veces. Entonces los stands de sistema no pueden llegar a esa cosa de destacarse del caos visual, son uno más entre todos, ¿no? Estos stands artesanales, como dijo Gaby, bueno, ya van más a hacer una pieza del manual de imagen corporativa en el aquí y ahora. O sea, una empresa tiene un manual de imagen corporativa y el stand es ese manual puesto aquí y ahora, en un espacio de comunicar en ese momento. Acá, por ejemplo, estamos viendo una empresa que hemos llevado por todo el mundo, Australia, Japón, Qatar, bueno, Latinoamérica. Y acá hay un caso particular sobre los productos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta empresa tenía que exportar, ellos hacen las bases que sostienen las placas solares, las bases de las placas, y esas bases son muy pesadas, van incrustadas en arena, etc. Entonces lo que fueron resolviendo gracias a la virtualidad, que los últimos stands se hizo un holograma, para no tener que exportar el producto cada vez que iban a otro país. Una nueva posibilidad. Qué bueno. Este es un stand de alimentos que se hizo en Hong Kong, donde había degustación, como preguntaba antes el participante. Si bien es un stand artesanal, el diseño está modulado en base a la función del cliente, y en base a la función de la empresa, que es también una de las diferencias con el modular. El modular o los stands de sistemas, no podés tener esta flexibilidad de hacer un exhibidor de determinados tamaños para productos. Acá, aunque sean todos tienen el mismo diseño para todas las empresas que componen el pabellón argentino, el diseño está adaptado, por ejemplo, a la exhibición de estos productos de alimentos. Está muy bien. Y ahí en ese espacio cada empresa, como hablábamos, tiene que adecuarse y generar un diferencial también en relación a sus objetivos, ¿no? Acá les paso una pregunta de Rodolfo Ledo sobre las distintas culturas y cómo se llama la atención en las distintas culturas. Él pregunta cuál es la más esmerada. Pasa que no sé si es una cuestión de cuál es más o menos, sino cuáles son los diferenciales, tal vez. ¿Qué le dicen?
¿Hay algún, o sea, Sí. está globalizada la comunicación o hay cambios a nivel comunicacional por región? ¿Qué consideran? Sutilmente hay distintas formas de atender, ¿no? El gerente de marketing en Estados Unidos tiene un poder muy fuerte, que quizás en otras áreas no lo tiene, porque tiene más que ver el producto. En Europa hay una tendencia, ¿no? Como que yo siento, no sé, Andrés, él tiene más experiencia Sí, a ver, posición. Nosotros, básicamente en cuanto a veces colores, simbología, manera de mostrar, hay países, o como bien mostraba Gabriela, o decías vos, Carlos, hay países que van teniendo diferentes tipos de cosas, desde la tarima hasta los colores, hasta la simbología, los colores, digamos, las imágenes que podamos llegar a tener. Quizás en los pabellones nacionales, como Argentina, por ahí es diferente, creo, la presentación de una empresa privada de lo de un pabellón nacional. En cuanto a una empresa privada, puede mutar bastante, en cambio a lo nuestro, imagen país, hay un protocolo de lo que es, bueno, esto ustedes lo conocen mejor, del tema marca país, etcétera, con todo un manual de aplicaciones, en donde, bueno, ya está, digamos, trabajado de cómo se debe presentar el logo del país, etcétera. Por ahí hay en algún país que por ahí la palabra Argentina se puede llegar a colocar en otro idioma, pero en lo que es pabellón nacional no hay mucho. Sí, por ahí más es diferente en el sector privado y en las empresas. Sí, y tal vez ahí, más que por país, es por sector o el tipo de feria, el tema del esmero y y de lo espectacular de la muestra. Pero después, de nuevo, ahí es clave tener en cuenta, investigar cómo es la costumbre, pero no necesariamente para hacer lo mismo, sino para diferenciarse. Lo que tienen que hacer las marcas es diferenciarse. Entonces, de repente, una feria que hemos participado, por ejemplo, de ferias eólicas, donde en general no hay mucho esmero de diseño, y ahí con stands muy proactivos desde lo comunicacional, se generó un punto de atención importante. Tal cual. En Incluso eso, esas ferias están apoyadas por congresos que están en la misma feria, ¿no? claro, No, obviamente también es diferente un stand cuando vos tenés que mostrar algo, como por ejemplo ser un cosmético o joyería o lo que sea, que por ahí el stand de cada una de las empresas va a poner foco en cómo está exhibido, en la iluminación que puede llegar a tener ese producto, que por ahí es muy pequeño o es muy suntuoso, digamos, muy lujoso, a diferencia de una feria de maquinaria agrícola o metalmecánica, en donde por ahí la vedette, ¿sí? Por ahí no es tanto el stand, sino el producto que puede ser una maquinaria agrícola como una pulverizadora, una sembradora, un cabezal. Entonces ahí ya se articula el pabellón para que ese producto tan grande tenga importancia, a diferencia de otro, un stand más chico donde el producto puede ser un cosmético, una joyería, una bijutería o lo que sea, ¿no? totalmente. Acá agrega Fátima sobre esto que estamos hablando, que también están atravesadas las cuestiones culturales del tipo de trato en cada lugar del mundo, que por ejemplo en Shanghái es mucho más protocolar el vínculo que en Latinoamérica, como en Brasil, donde bueno, la cultura es más efusiva, que está muy bien. Así es. Sí, así Acá es. les paso, antes de seguir, perdón, otra pregunta de Matías Cagnoni. ¿Con cuánta anticipación a la feria hay que encarar la fabricación del stand para llegar bien en tiempo? ¿Qué recomiendan? Y trabajar siempre en adelantado es mucho más beneficioso, no solo por el lado de costos, sino por el tema de pensar la estrategia, elaborar el diseño. Nosotros sugerimos trabajar con 3 meses de anticipación sería lo ideal. Pero Muy no, bien. Lo que pasa es que sí, a veces se puede, ¿no? Y a veces no, pero sí, sería lo ideal. Pero vieron que dijo Andrés que esto volvió con mucha fuerza y a partir de ahora creo que hay que saber que el mercado está muy saturado. Primero porque se ha perdido algunas partes de la cadena, digamos, algunas personas que fabricaban stands
en el mundo en general, ¿no? Se han dedicado a otra cosa, porque turismo y exposiciones 2 años estuvo parado. Entonces hay rubros que fueron a otro lugar a trabajar en la construcción, etc. Entonces comenzamos con un músculo un poco debilitado. A su vez, la demanda es muy fuerte por estas ideas que decía Andrés, ¿no? Que, como vimos nosotros también, que todo el mundo volvió a todos lados con muchas ganas. Y nos encontramos con este tema de que hay menos oferta en el mundo en general. Entonces, esto lleva a repensar los tiempos. Hay que tener más tiempo que antes, quizás sobre todo en mercados saturados como en Estados Unidos, Alemania, etc. Hay que tomar sí o sí esos 3 meses los más sanos, ¿no? Pero cuanto antes, mejor. Carlos, y el tema de los costos también. Lo que vos decías, sí, de que muchos de los proveedores por ahí se fueron a hacer muebles de cocina o a hacer lo que sea, porque claro, 2 años en época de pandemia donde no había eventos, esos talleres, esas máquinas, esos empleados tenían que reconvertirse. Y ha pasado eso, que se fueron a hacer trabajos en hogares, etc. Y una de las cosas que ha pasado es que los costos por metro cuadrado, lo que por ahí Carlos decía, de lo que en Europa, en Estados Unidos vale el triple, antes por ahí ese margen era un poquito de lo que se pagaba por metro cuadrado en Estados Unidos, los costos han subido, ¿no? Por la oferta y la demanda, y que hoy en día se volvió a saturar todo, vuelve a haber menos proveedores, pero las ferias están creciendo, los materiales según de donde venga, flete, ustedes saben que hoy en día comercio internacional, el tema fletes está complicado, lo que antes un flete costaba 3, ahora vale 15, y esos costos se pasan a la materia prima de lo que son los stands, ¿no? La madera, etc. Y en cuanto a los plazos, también tener en cuenta que si uno participa en ferias internacionales, contratar la energía eléctrica, Wi-Fi o servicios, si uno los contrata antes de la exposición, a lo mejor 30 días antes tienen un precio, y después contratar esos servicios muy próximos a la feria, tienen un incremento considerable. Entonces, por eso también trabajar anticipado. Claro, hay que saber que, digamos, de todos los ítems que componen una acción de un stand, hay algo que es inmodificable, que es el tiempo. O sea, la exposición arranca un día, eso no se puede flexibilizar. Entonces el tiempo es algo que hay que tener en cuenta siempre, y la única forma de ganar tiempo es hacer las cosas antes, ¿no? Bien, bueno, sigamos, si les parece. Este sería el último punto en cuanto al tema de exposición, y un tema muy sensible, muy vinculado a las metas de desarrollo sostenible, o sea, atraviesa toda la producción y también obviamente la comercialización. ¿Qué pasó con este punto en la actualidad? Bueno, en este punto les queríamos comentar que básicamente, o sea, los stands artesanales utilizan materiales como acero, hierro, maderas, que son elementos que se utilizan, como dijo Carlos, en un aquí y ahora del stand, en un momento determinado, en concepto de alquiler. Después se produce el desarme del stand y estos elementos vuelven al ciclo productivo, o sea, se vuelven a reutilizar en su mayoría, tanto sea el acero, hierro. Sí, ¿qué querías agregar, Carlos? Que en defensa, porque muchas veces surge la pregunta, bueno, se para alguien delante del stand, lo ve, por ejemplo, este stand que estamos mostrando, y todo esto se tira. No, el stand en general es un producto bastante digno con la ecología, porque el 80% está en modo alquiler y todo eso vuelve, tanto la iluminación, las estructuras, los pisos, los muebles, etcétera. Todo eso vuelve al mercado, vuelve a la producción en la próxima feria, ¿no? Y hay ciertos elementos que tienen que ver muchas veces con el plástico, que tienen que ver con lonas o un material que se llama barrizol, que es un material a partir del PVC, es un material termocontraíble, etcétera, que ahí había problemas con qué hacemos con esto, y ahí empieza la idea del reciclado de esa parte que en general es un 10-15% del stand.
Ahí Gaby tiene experiencia porque ella participó en varios stands donde hubo que reciclar. Claro, por ejemplo, esta empresa, la que le hicimos un stand, junto con el stand ellos elaboran una propuesta de reciclado, ¿no? En la cual nosotros contribuimos a elaborar esa propuesta, porque cada pieza tiene que tener un uso final o entrar dentro de lo que es la economía circular, digamos, ¿no? Entonces, como bien decía Carlos, acá este stand está realizado en barrisol. La estructura de la estancia es metálica, eso se vuelve a reutilizar, y por ejemplo el barrisol, la misma empresa lo funde, lo reutiliza y hace, en vez de barrisol brillante, otro tipo de producto de barrisol más opaco para un segundo uso, ¿sí? Entonces lo recicla. Por ejemplo, en el muro acá pusimos un jardín vertical. Bueno, ¿qué pasan después con todas estas plantas? ¿Se tira? No, esto eran, todas las plantitas se pusieron en almácigos, y se eligieron plantas, digamos, de zonas donde Total tenía pozos de petróleo, de zonas áridas, que puedan mantenerse en la exposición, que puedan estar varios días exhibidas, y después se reubicaron parquizando zonas, plazas y demás, de las comunidades donde la empresa trabajaba. Y con lo que queda de madera, acá había algunas piezas de madera, se hicieron bibliotecas, ¿sí? Con piezas chiquitas, se hicieron bibliotecas y muebles que se donaron a escuelas. Y acá es otro stand donde también hacemos lo mismo, ¿sí? También está usado con barrisol que se recicla, plantas que se reubicaron, y con el resto se hicieron muebles, incluso a estos muebles le dimos un segundo uso. Después todo el resto del mobiliario es todo de alquiler, como bien decía Carlos, la mayoría de los elementos se vuelven a usar, no es que se tira, ¿sí? Entonces, todo, lámparas, muebles, todo lo que ven acá es en concepto de alquiler que después entra un segundo uso. Bien, bueno, bien, y les paso unas preguntas más. De todas formas vamos a seguir ahora con lo que es cómo prepararse para un evento de estos. Y antes de... Uy, perdón. Antes de pasar a esta segunda etapa, unas preguntas de Fátima en relación a la participación en ferias. Tal vez es más para vos, Andrés. Cuando se participa en una feria en un pabellón nacional, si se sigue la temática del expositor, o que el expositor se adapta a la temática que propone la marca país, o cómo sería ese vínculo. Y después, de la mano de esa pregunta también, Juan Manuel Goya pregunta: para participar en las ferias internacionales de la mano del gobierno argentino, ¿cómo se hace? ¿Dónde encontrar esta oferta? Sí, bueno, yendo a las dos preguntas, entonces, el paraguas marca país, el paraguas Argentina, va por sobre todo en la parte superior, ¿sí? Para demostrar que es un pabellón nacional. Luego, cada stand tiene individualidad. ¿Individualidad en qué tema? Nosotros estandarizamos la gráfica que cada stand va a tener, es decir, si es un stand de 3 de frente por 3 de fondo, sabemos que va a tener una gráfica, ponerle atrás, de 2 metros por 1,40, por decirte. Cada stand tiene normalizado el logo en el mostrador y la gráfica en la parte posterior. No se puede llevar banner de pie, no se puede llevar gráfica adicional. Entonces, ¿eso qué hace? Eso da una imagen limpia de lo que la Argentina quiere presentar. Pero sobre todo la imagen país, de Argentina, el logo. Abajo, cada una de las empresas individualizada. La gráfica que ponga la empresa va de la mano de lo que la empresa quiere comunicar, quiere mostrar, ¿sí? Eso es en cuanto a la pregunta de la participación nacional. Por la otra pregunta es, Argentina hoy en día, el calendario de la agencia tiene aproximadamente unos 140 eventos divididos en 4 sectores: el área industrial, el área de alimentos y bebidas, el área de bienes basados en conocimientos y el área de bienes culturales, ¿sí? Entonces, cada una de las empresas puede ver en nuestro calendario que está en nuestra web, inversionycomercio.org.ar, los eventos que hay, y se van lanzando las convocatorias aproximadamente entre 3, 4 y 5 meses antes. La empresa que quiere participar se inscribe, sabiendo que cada una de las empresas, siendo micro, pequeña, mediano, grande, va a tener un diferente costo de participación.
las micro pagan menos, las grandes pagan un poco más. 80, 60, 40, 20 el subsidio que se da en las participaciones. Como antes les decía, le están en llave en mano. Si ustedes lo pagan, lo único que tienen que hacer es presentarse a exponer con un trabajo previo que podamos explicar y todo eso, ¿no? Bueno, vamos por eso, justamente, con cómo prepararse en esta parte. Esta cuestión, de nuevo, la estrategia, seguimos enfocando en esta charla, es clave. Ya vimos cuestiones de la exhibición en sí misma, y también hay cuestiones de la participación, ya sea en un stand nacional o en un stand propio. ¿Qué hacer, cómo prepararse para uno de estos eventos? Ahí, Andy, ¿querés compartir pantalla? O mientras les voy pasando más preguntas, que está activo el chat. Muchas gracias por las preguntas, muy bueno. De Erika Gabriela dice: nosotros tenemos una excelente experiencia con la agencia en la situación bastante compleja como es la feria del CIE en Shanghái. Bueno, que les fue muy bien, manda un agradecimiento. Bueno, es bueno tener gente acá en el público que, bueno, que conozca un poco lo que nosotros hacemos y que ya lo haya utilizado, ¿no? Es decir, claramente tenemos un universo al año de que imagínense que tenemos 140 eventos. Hay ferias que por ahí, cuando nosotros hablamos de un pabellón nacional, cuando hablamos es mínimo tiene que haber un grupo de 6 empresas. Nosotros siempre decimos que apoyamos a los sectores y después a las empresas. ¿En qué sentido? De que tratamos de que la Argentina participe con un grupo o un sector de un mínimo de 6 empresas. A partir de ahí tenemos empresas, ferias que vamos, por ejemplo, la feria más grande que participamos es la Expo Cruz en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que decimos que es la escuela PYME para nosotros, porque es la feria relativamente de mayor cercanía, donde hay un país donde casi mucho de todo lo que Argentina produce, ellos no lo producen, tienen una gran aceptación del producto argentino, entonces ahí vamos con casi 300 empresas, ¿sí? Pero vamos de ferias de 6 empresas a 300 empresas. Eso es un poquito la dinámica que tenemos. Bueno, ferias sectoriales y ferias multisectoriales. Bueno, eso cada una de las empresas, cuando va tomando contacto con la agencia, en el programa o en el proyecto que se le arma de internacionalización, una de las partes va a ser las ferias internacionales, ¿no? Eso cuando esté en un estadio que nosotros creemos que está avanzado o que está ya apto para el comercio internacional y para participar en un evento internacional. Buenísimo. Bueno, ¿querés compartir pantalla, bueno, Andy? Así vamos ¿está viendo ahí o todavía no? No, todavía no. A ver. Ahí va. Ahora sí. Perfecto. Bueno, básicamente y sumándome a lo que estaba presentando Gabriela, Carlos, desde mi lado yo por ahí voy a presentarles un poco la herramienta de ferias internacionales, sin dejar de recordarles que aparte de las ferias internacionales, Argentina también, la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, tiene lo que es las rondas inversas internacionales de negocios y las agendas de negocio en el exterior. Pero eso lo vamos a tocar por ahí en otra de las presentaciones, se va. Sí, vamos tal cual. Vamos a hablar de ferias internacionales. Hoy nos enfocamos en ferias como acción de promoción, y como bien hablás, mismo con Cancillería, también todo lo que son misiones comerciales, pero hay muchos tips acá para tener en cuenta de cómo participar, de cómo prepararse, cómo entender una estrategia, que hay cuestiones comunes. Después el formato y la particularidad, y como muy bien detallaron acá Gabriela y Carlos, cada país también tiene su propia cultura y su propia lógica. Estos tips son transversales, es como cómo prepararse para estos eventos, ¿no? Vamos a una feria en particular. Como vos decís, cómo prepararse para un evento, cómo encarar si una empresa está en sus primeros pasos exportador o es una empresa que ya está en el mercado internacional, es una empresa que quiere participar en un evento o en una feria internacional que sea de carácter universal, llamémosla, porque hay ferias que uno va a la Nuga Occidal en alimentos, o a la automecánica en autopartes, o a la agritécnica o a la EIMA en maquinaria agrícola. Es decir, esas son ferias que por más que se hacen en un mercado, en Alemania o en Francia o en donde sea, o en Italia, la feria es digamos, es a nivel mundial, va todo el mundo de ese sector
en esos 4 o 5 días va a estar presente en ese evento para ver la oferta y la demanda mundial, ¿sí? A veces tenemos otros eventos que por ahí son más regionales, lo que te decía, por ahí vamos a Bolivia. Bueno, la participación que vamos a tener en Bolivia es una feria más sectorial y más regional, ¿sí? Entonces, en base a la estrategia que vamos a ir armando de internacionalización, es también la feria internacional que vamos a ver, ¿sí? Bueno, acá como un poco veíamos, ¿sí? Oferta y demanda, la competencia, los consumidores en un mismo lugar, es decir, ustedes saben que cuando nosotros participamos en un evento internacional, quizás tenemos a toda la oferta y la demanda ahí presente, o como decía Carlos, el aquí y el ahora, en donde por ahí uno a veces quiere tomar contacto con alguna empresa en el exterior, o hasta mismo les voy a decir algo, ha pasado algo muy interesante en ferias internacionales, que se ha generado mucho networking entre las empresas nacionales que han participado y sido parte del pabellón nacional. ¿En qué sentido? Por ahí hay una empresa pyme pequeña que a veces provee o tiene intención de proveer a una empresa nacional argentina acá en el país, por ahí no tiene llegada. Y en esos días de la feria, que por ahí uno está en el pabellón nacional con una empresa muy grande y con una empresa muy chica, se encuentran ahí y le dicen, mirá, yo te mandé, ¿en serio? ¿Y a quién se lo mandaste? A tal. Bueno, es una cosa, mándamelo a mí. Y empieza, lo que he visto en estas últimas 4 ferias es mucho networking entre las empresas nacionales dentro del pabellón nacional, que eso ya hace una base muy importante. Después hablamos de lo que es el mercado exterior, ¿no? Bueno, como ahí dice, maximizar el número de contactos con potencial, compradores locales, internacionales. Permite hacer también la participación en una feria internacional, actividades paralelas, es decir, cuando antes hablábamos de una degustación o por ahí hacer un taller informando nuestro producto, las cualidades de nuestros productos, a veces hay ferias internacionales que en paralelo pueden hacer empresas presentaciones, ¿no? Entonces, creemos que nuestro producto es un producto innovador o nuevo o que tiene un potencial, anotarnos para poder dar esa presentación mientras también estamos exponiendo, ¿sí? Eso es otra de las cosas que Argentina está potenciando, de que las empresas se presenten en esos seminarios paralelos. El objetivo, claramente, ¿para qué vamos a participar en un pabellón nacional? ¿Para qué vamos a una feria internacional o a un evento comercial? ¿Sí? Lograr ventas, generar contactos. Cuando hablamos de ventas es generar una venta en escala, es decir, obviamente cuando uno en comercio exterior genera ventas en mercados externos, se asegura varias cosas, que por ahí en el momento donde el mercado local está en caída, el mercado exterior pueda mantener esa caída que el mercado local ha generado. Otra de las cosas es generar ventas en el exterior, es que por ahí comprando mayor cantidad de insumos para producir, el costo de la materia prima baja, entonces baja para el producto a nivel local, baja para el producto a nivel internacional, ¿sí? Generar contactos, esto es lo que hablábamos antes, los contactos los vamos a armar de 2 maneras. Uno, en lo que es en un armado de agenda previa, es decir, nosotros desde la agencia potenciamos a que con nuestras embajadas y consulados argentinos en el exterior, que son nuestros brazos ejecutores, con eso potenciamos que las empresas generen ya los contactos y las reuniones donde ellos quieren presentar su producto. A veces pasa que nos dicen, mira, como decía Carlos antes, yo por ahí voy a ir a esta feria para contactarme con estos 4 potenciales clientes. Bueno, pero a veces esos 4 potenciales clientes son a veces inalcanzables. Bueno, por ahí con la presentación de nuestra embajada, nuestro consulado, a esos 4 potenciales clientes, nosotros hacemos un acercamiento, se genera una reunión que puede ser mismo en la feria o puede ser también en oficinas de nuestras embajadas y consulados. Bueno, eso es un poco lo que nosotros también potenciamos y trabajamos desde acá. Construir y reforzar, ampliar la presencia de la marca país en ese mercado y de la marca de la empresa, introducir nuevos productos y servicios, conseguir representantes o socios en canal de distribución. A veces pasa que nosotros exportamos el producto de acá y vamos a abastecer ese mercado solamente desde acá, y a veces tenemos que darnos cuenta que por ahí es necesario asociarse con un distribuidor local para poder mandar nuestro producto y a partir de ahí poder hacer, levantar pedidos. Son estrategias comerciales que cada una de las empresas va a ir manejando, ¿no? ¿Cómo se selecciona una feria? Es lo que un poquito antes hablábamos, ver si una feria es una feria nueva o es una feria que ya es un referente en el sector.
determinar el objetivo de mi participación, es decir, yo voy a querer abarcar a una feria a nivel universal, es decir, que me vaya a representar en todo el mundo, o una feria a nivel local, yo voy a querer solamente vender o posicionar mi marca. Bueno, eso va a depender también de cómo vamos a elegir una feria, ¿sí? Conocer si existen restricciones aduaneras o impositivas. A ver, nosotros por ahí a veces tenemos un producto muy bueno, muy competitivo, de mucha calidad, pero queremos colocarlo en ese mercado. Si ese país tiene restricciones arancelarias o pararancelarias, lamentablemente no vamos a poder ingresarlo en ese mercado. Entonces, en la previa, el trabajo de preferia es saber si, por más de que sabemos las cualidades, que nuestro producto es muy bueno, saber si el producto es apto a nivel números y a nivel arancelario o pararancelario, ¿sí? Y después ver si con ese país o con ese bloque comercial, si existen vinculaciones comerciales. Ustedes saben el tema Mercosur, Unión Europea, ASEAN, todo eso. A veces ciertos países o ciertos bloques tienen beneficios arancelarios. Entonces, por ahí ¿eso qué significa? Que por ahí nosotros tenemos a veces un producto que nuestro costo es un poquito elevado, ¿sí? A diferencia de un producto asiático por ahí. Pero ¿qué pasa? Por ahí nuestro país, nuestro bloque tiene un tratamiento arancelario preferente, si aranceles que por negociación de bloque es económicamente más favorable. Bueno, quiere decir que si nuestro producto era un poco más caro, pero tenemos un tratamiento arancelario beneficiario, el producto va a poder ingresar ahí. Entonces, esas son todas cosas que en la previa de participar en un evento tenemos que estudiarlas, ¿sí? Un poco yendo a la parte del stand, cuando nosotros queremos participar en una feria, ¿qué se hace desde la agencia o qué debe hacer una empresa en el caso de participar de manera individual? Contratar el espacio, montaje, ambientación, como veis, decía Gabriela, mientras más tiempo estemos anticipándonos, los costos notablemente van a bajar. Cuando Gabriela decía de los costos de los servicios de internet o de la energía eléctrica o limpieza, en Estados Unidos, por ejemplo, hasta antes de 30 días cuesta algo, 30 días antes cuesta otro, y inside, en el evento cuesta otro. El trabajo de los operarios en Estados Unidos, como decía Carlos, con el tema de las unions, vos podés llevar un empleado tuyo, pero la union te dice, bueno, por cada empleado tuyo, un empleado nuestro. Ni hablar que cada hora tienen 10 minutos de descanso, cada 3 horas se van al almuerzo y todo eso. Y el costo es en dólares. Entonces, es por eso que el costo es por 3, ¿sí? O por 4, cuando hablamos de Europa. ¿Sí? El tema de contratar los servicios, bueno, ya lo hablábamos, inscribirse en el catálogo. Es importantísimo, porque a veces una empresa decide inscribirse en la feria 10 días antes, o por ahí otra que decide 5 meses antes. La diferencia entre una y otra es el trabajo preferia que va a poder hacer, y algo muy fundamental es el catálogo de la feria. En ferias que son tan importantes, a veces es una Biblia por un año, ¿sí? Es decir, van a utilizar ese libro de consulta todo un año. Ese libro va a quedar como una guía, como una página amarilla de los oferentes de tal rubro en tal evento. Entonces, completar a conciencia ese catálogo oficial, que es una de las herramientas más para promocionarse. Preparación del vuelo y del viaje, es decir, también, mientras antes saquemos los vuelos, la hotelería, los costos van a ser inferiores. Hay veces que vamos a eventos en Estados Unidos o en Europa, en Alemania, las ciudades son tan pequeñas que uno cuando quiere contratar el hotel, esa ciudad está totalmente tomada y a veces tiene que irse a otra ciudad o a otra. Entonces, si uno va a pagar un hotel, es mejor pagar antes, más económico y más cercano. Entonces, cuando nosotros vemos la feria en sí, así como en el diseño se tiene que ver algo muy integral, en la organización también, porque vos decís, bueno, contrato el stand y el hotel, y el vuelo lo saco después, puede ser que no tengas vuelo, puede ser que no estés en la ciudad, puede ser... Entonces, todo ese tipo de cosas del trabajo preferia, también tenemos que prepararlo, también desde acá de la agencia ayudamos a prepararlo. Un poco el tema del diseño y la comunicación, fundamental. ¿Qué queremos mostrar? ¿Cómo la empresa se quiere mostrar? ¿Cómo lo quiere mostrar? Hoy en día hay cosas que, como bien decimos, folletos, DVD, ya quedó obsoleto. Hoy en día el tema del QR, el tema de los catálogos digitales, el tema de escanear los celulares. Eso es un poco lo que hoy en día deberíamos ir mutando.
trabajo durante la feria. Es decir, Intentar, perdón, ahí agrego brevemente traducir al idioma local, o sea, aunque sea Brasil, hablar en portugués, hablar en el idioma local es súper importante. exacto, no solo hablar, sino el tema de los, La volviendo a comunicación, sí, Seba, aunque sea toda la pieza. mínimamente el catálogo en idioma, a ver, castellano, portugués, inglés, sería lo ideal. ¿Qué le recomendamos a una empresa? Que su página web esté en castellano, portugués, inglés. Castellano, por lo nuestro. Portugués, porque Brasil es el principal socio comercial. E inglés, porque es el idioma universal. Así que cuando una empresa quiera pensar la internacionalización de manera seria, invertir tiempo y dinero en eso. Porque así como en diseño queremos ver qué mostrar, en el ambiente de los negocios es cómo comunicarnos, ¿no? Porque si no podemos comunicarnos o mostrar qué es el producto, no vamos a poder llegar a un buen puerto, ¿no? Bueno, después lo dividimos, un poco explicar que lo vamos a dividir en trabajo preferia, en trabajo durante la feria y postferia. En el trabajo durante la feria, básicamente estar metido 100% en lo que es el evento. Todos tenemos familia, todos tenemos la oficina en Buenos Aires o en cualquier parte de la Argentina, y tenemos nuestras problemáticas, pero ahí estar totalmente enfocado y la energía 100% puesta en el evento. Entonces, atender a los visitantes, realizar acciones de promoción, ¿sí? Como antes decían, o las pantallas táctiles, o sorteos, o actividades que llamen un poco la atención al público, porque así como estamos nosotros, hay cientos o miles de expositores ahí mostrando sus productos, que sus productos son los mejores, son los más buenos, entonces nosotros tenemos que competir con eso, ¿no? Una cosa muy fundamental es el registro de las reuniones y de las visitas, es decir, durante el día, durante los 3, 4, podíamos tener muchas visitas, muchas charlas, muchas tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que posterior a cada una de las reuniones, llevarse, se intercambió una tarjeta, una brochadora, una hoja, y hacer una mínima anotación de cuál fue nuestra charla, para recordar qué es lo que se charló, porque si lo que vamos a hacer es no vamos a llevar un registro ordenado de eso que pasó, fue un gran tiempo que perdimos y dinero también, ¿sí? Entonces, otra de las partes es el análisis de oferta, es decir, ver nuestro producto, cómo está comparándose con el producto local en ese mercado internacional, ver si tenemos que hacer modificaciones, adaptaciones. Hay países que, por ejemplo, Argentina exporta o toma, tiene el aceite de girasol, que es de 1 litro, y en otros países es de 700. En algunos países una simbología significa una cosa y en otros otra, lo mismo que los colores, o mismo en Argentina o en Chile, las palabras que nosotros podemos llegar a utilizar en la descripción de un producto, para nosotros significa una cosa, para otros países significa totalmente otra. Entonces, bueno, cuando vamos a abarcar un mercado, cuando vamos a tener un mercado, saber cuáles son las características y los usos y costumbres de ese país, ¿sí? Y bueno, y después ver las tendencias y las nuevas presentaciones. Siempre estar abiertos a que lo que nosotros hacemos es bueno, a lo que nosotros hacemos ok, pero ver también qué es lo que viene, ¿no? Porque una de las partes fundamentales de ir a una feria es ver también cuál es la tendencia mundial en otros países, para ver si después nosotros podemos o proveer a ese mercado, o si ese mercado exterior quiere ingresar a nuestro país, nosotros también poder competir y no quedarnos atrás, ¿sí? Luego, la participación, o una de las cosas más importantes, es el post-feria, ¿sí? Evaluación de la participación, ver si esa era la feria, digamos, con la expectativa de que nosotros sigamos, cómo terminó el evento, ver si la cantidad de contactos que recibimos era lo que esperábamos, ver si nos pudimos reunir con esos 4 compradores que nosotros queríamos ir a reunirnos, bueno, poder haber reunidos con esas personas. Y algo muy fundamental es el seguimiento a posterior al evento. La feria no termina el día que cerró, si duró 4 días, no termina ese día. En realidad, recién comienza el seguimiento de esa participación. Entonces, no dormir en cuanto a dejar esperar digamos, todo el trabajo de networking que se hizo durante el evento, ¿sí? Porque así como ese potencial comprador nos vino a ver a nosotros, seguramente fue a ver a otros. Si nosotros demoramos un pedido de cotización, un envío de información, un envío de una muestra, seguramente nuestros competidores ya lo habrán hecho. Entonces, eso también muestra mucho cómo es nuestra empresa, la responsabilidad, sobre todo la imagen del país, ¿no? Que es la que siempre Argentina y
los empresarios tenemos que reforzar la seriedad, el compromiso, lo profesional y el tiempo. Que si nosotros prometemos, si nosotros decimos, cumplir, ¿sí? Entonces, bueno, esas son un poco las 3 estrategias o las 3 maneras que desde la agencia trabajamos la participación en feria. Bueno, y la última es ver alguna imagen que ya Carlos y Gabriela ya pasaron algunas imágenes, cuando yo decía de que por sobre todo Argentina se ve en la parte superior y luego cada una de las presentaciones, cada una de las empresas tiene su particularidad, bueno, es ver un poquito esto, imagen país y abajo individualizar la participación de las empresas. Buenísimo, Andy, muy claro, muy didáctico, muy buena. Muchas gracias a todos y todas por estar. Todavía ya estamos cerrando esta jornada. Muchas gracias por todas las preguntas que fueron muy activas en el chat. A modo de cierre, si quieren hacer algunos comentarios, Carlos, Gaby, Andrés. No, bueno, agradecidos por esta oportunidad y un placer. Realmente, si se puede aportar algo y ayudar, bueno, quedamos en contacto, ¿no? Por supuesto, ahí estuvimos compartiendo los contactos en el chat, el contacto de Artec como referente, y sobre todo el contacto de la agencia para estar al día sobre las acciones de promoción que se están haciendo. Bueno, gracias Sebastián, gracias a la agencia por invitarnos a esta charla y esperamos les haya sido útil, y cualquier cosa ahí tienen nuestros teléfonos para contactarnos, nuestros mails. De nuestro lado, bueno, saber que estamos acá para colaborar en la parte internacional de cada una de las empresas, sea una micropyme, sea un emprendimiento, como una empresa grande. Hacemos un traje a medida para la micropyme y para la empresa más grande, con lo cual la idea es demándennos, consúltennos, gran parte de la información está en la página web inversionycomercio.org.ar, pero bueno, si ahí Sebastián compartió la información, Sebastián compartió la información, con eso ya estamos en contacto. Perfecto. Este ciclo lo coorganizamos desde la CEPYME, el Ministerio de Desarrollo Productivo, en conjunto con la Cancillería Argentina y con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. En el marco en lo que hacemos desde producción, sobre todo, nos enfocamos en esta cuestión que tiene que ver en estas charlas que vienen cada 15 días, sobre mejoras productivas para la exportación. Todos los contenidos previos los pueden ver en la plataforma Capacitar en argentina.gov.ar/producción. Está abierto para quienes aún no se han inscrito, la inscripción al curso introductorio en comercio exterior, que lo recomendamos mucho para empresas que están arrancando en la exportación, y también para los que exportan, y que otras áreas de la empresa que tal vez les interese tener un panorama global, se pueden anotar. Este contenido de alguna forma lo vemos ahí, pero acá se profundizó más. Ahí son videos muy cortitos, de unos 10 minutos, donde se ve todo lo que hace a la exportación. La inscripción está abierta hasta este fin de semana, así que quienes quieran anotarse, o sea, venimos bastante batiendo récords, hay más de 2.000 inscritos, les recomendamos que lo hagan. Y después venimos trabajando por países, en un foco de cuestiones comerciales, de cómo encarar, cómo es el sector y la dinámica comercial en el país en particular, en conjunto también con la Cancillería y la agencia, en lo que son capacitaciones, y ahí las invitamos la semana que viene, el jueves, les llegará la invitación, para la provincia de Liaoning en China, que bueno, sobre China trabajamos por regiones, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Gabriela, Carlos, Andrés. Muchísimas gracias a todos y todas por estar hasta el final en esta charla y todas las preguntas que fueron acercando. Y estamos en contacto para lo que necesiten.
Un placer. Saludos a Realmente un todos. Placer, gracias a todos. Adiós. Chao, hasta luego. Buen Chao, fin de. chao.